qué fuerte suena. 5 días y unas horas, si quieren ponerse exigentes. Y llegará el momento en que la selección mexicana capitalice toda la concentración anticipada, los 8 juegos amistosos de este 2026. El haber sacrificado una liguilla sin futbolistas seleccionados nacionales, llegará el momento de darle valor a todo eso. En adelante, todo lo que enfrente la selección nacional contará, será en serio, serán partidos oficiales y de Copa del Mundo. Esta noche saludo con mucho gusto a Mario Carrillo, a Héctor Huerta, a Adalberto Franco y Dionisio Estrada. ¿Cómo están? Buenas noches, señores. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Dudas o más certezas a este punto? Así No, que empieza el Mundial. más certezas. ¿Más certezas? Sí, hay que estar acostumbrados al unocerismo de Javier El Vasco Aguirre. Sigo creyendo que esa es la fórmula, no da para mucho más. Pero quizás sí puede ser suficiente para que México pueda pelear por el gran objetivo prioritario que es avanzar como primero de grupo. Creo que de la alineación que presentó en el Nemesio 10 ayer, por lo menos 9, yo veo claros que van a repetir el próximo 11 de junio, cuando menos esos 9. Y otra vez, sin ser espectacular, sin ser tan vistoso y demás, de pronto la cosa se le empieza a abrir a México a través de ese unocerismo, ¿no? Mario Carrillo, ¿más dudas o más certezas? No, ya por lo menos ya el cuadro está armado, ya tiene el grupo de 26, apoyarlo con todo, es elección del Vasco, apoyarlos, no hay ninguna duda, si él se siente tranquilo, nosotros desde acá lo vamos a apoyar. ¿No tienes duda alguna? ¿Tú? No, ninguna, pero la única duda, porque estamos aquí en la mesa, es que no estamos día a día cómo está un jugador, si tiene gripa, si le duele la espalda, el cuello, etcétera, no sabemos. Pero del grupo que está, yo tengo plan A, plan B, plan C, tranquilo. Muy bien, esos son demasiadas certezas. Sí. Dionisio, ¿tú tienes más dudas o más certezas? No, yo tengo dudas. ¿No? Más dudas. No sé si más que antes, pero sigo teniendo dudas. Sigo teniendo dudas porque el equipo, cuando me dicen, entendiendo que de los últimos 8 partidos no ha perdido, ha ganado 6, ha empatado 2, 2 de ellos contra rivales muy fuertes como Portugal, aunque Portugal no nos quiso arruinar la reinauguración del Azteca. Con Bélgica, por supuesto, se mostró mucho mejor el equipo mexicano, pero también 4 de esos partidos fueron contra selecciones sin ton ni son. ¿A qué me refiero? 2 de Liga MX que fueron a Bolivia y a Panamá, que no estaban tampoco sus mejores hombres. Islandia. El tema de Islandia y ayer Serbia, ¿no? También hay que decirlo. Entonces, sirve para darle rodaje al equipo, pero no sirve para disipar todavía las dudas que tenemos. Me hablan de solidez defensiva, pero yo veo que en los últimos 2 partidos, 2 errores garrafales, uno termina en gol, el otro por incapacidad del jugador australiano no termina en el fondo de la portería mexicana. Sigo viendo más allá de los goles que logra México, hay que recordar, 2 son autogol, ¿no? Vinieron a meterse goles solo los de Serbia. Sigo viendo esa como que falta de contundencia y generación clara de fútbol profundo. Entonces siguen esas dudas. Veo que por el equipo, que por el sector derecho, a lo mejor María después nos explicará. No pones todas tus municiones, ahora vamos a ir con... el equipo está cojo, por ejemplo. Ok. ¿No? Bueno, muy bien. Yo escucho más dudas, entonces, como que del lado derecho, de tu lado, Héctor Huerta. Yo tengo de las dos. De las tengo dos. Dudas y certezas. La certeza es que Javier Aguirre va a vivir su tercera Copa del Mundo, que ya las 2 anteriores, los errores que pudo haber cometido los puede capitalizar en experiencias, que creo que eso le puede ayudar. ¿Por qué le moviste el dedo? A mi compañero. Es así. Yo vi claramente tu dedo índice moviéndose. Esto fue así porque no escucho bien. No escucho absolutamente nada. Yo sí creo que el factor Aguirre sí es un factor a considerar, porque lógicamente cuando tú vas a un torneo de entrenador nuevo, pues te sorprende todo, ¿no? En cambio, cuando ya tienes 2 vivencias anteriores, pues puedes capitalizar todas estas experiencias. Ahora, él no va a cambiar de como es, no va a cambiar, así ha sido siempre. Si esperaba alguien otra cosa de mayor brillantez, mayor crecimiento de selección, es un entrenador para periodos cortos, entrenador de emergencias, apagafuegos, si tú lo quieres llamar así. Y para equipos guerreros, ¿no? Y equipos de mucha lucha, de mucha combatividad, y cuya meta sea pequeña, ¿no? Porque son metas pequeñas las que casi todos los equipos de España que tomó eran metas pequeñas, salvarse del descenso, normalmente, ¿no?
Entonces, yo creo que en esa parte tengo la certeza de que hay un técnico con mucha experiencia. Las otras certezas es que defensivamente el equipo, hoy, tienes una estabilidad. Tienes un arquero que puede ser titular, ya está Rangel, y de los 4 del fondo, 3 son seguritos, ¿no? Montes, Johan y Gallardo. Y en mitad de campo, alguien que ayude en las labores defensivas, también tienes opciones de sobra, ¿no? Con Lira, con Edson Álvarez, con Romo inclusive, hay opciones ahí. Bueno, suenan muchas certezas. No quemen todo su parque porque vamos a ir sobre 3 ideas concretas de las que expuso Javier Aguirre en la rueda de prensa posterior a este partido contra Serbia y vamos a irlo desmenuzando. Lo primero tiene que ver precisamente con lo que ve Javier Aguirre línea por línea. Vamos a escucharlo y comentamos al respecto. No es algo que me preocupe, la verdad, no es algo que me preocupe. Yo creo que tengo varias posibilidades, varias parejas de centrales, 2 laterales derechos, 2 laterales izquierdos. Tengo pivotes, contenciones, quiero decir. Yo creo que los 26 me dan un abanico de posibilidades que no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. Eso es lo que yo creo. ¿México está a punto en todas sus líneas, Adal? No. Hay un sector que a mí es el que más inquietudes me genera, o una posición en específico, y es la de los extremos, porque quitando el Chino Huerta no hay un extremo natural, porque Brian no lo es, porque el Piojo no lo es, porque Alexis no lo es. El único extremo natural en un esquema, entre comillas, 4-3-3, que utiliza de manera recurrente Javier Aguirre, es el Chino Huerta, y difícilmente va a ser titular, o yo lo veo como titular. Sí, no lo es. Entonces, la profundidad para llegar al línea de fondo y poder abastecer con un buen servicio a tu centro delantero, que puede ser Raúl Jiménez, yo lo veo muy corto. No es mediante los extremos, ¿no? No, claro, si el juego lo va a priorizar más interiorizado, bueno, ok. Hoy no están los Chucky ni los Tecatitos. Es que no hay extremos, Johnny. O sea, sinceramente, a mí eso es lo que me preocupa, que no hay alguien que pueda abrir la cancha en el último tercio, desbordar y meterse. No hay. Esa es la posición que a mí más incertidumbre me genera. Del lado izquierdo tiene que ser Gallardo, ¿no? Es el más profundo, El Gallardo. más profundo, sí. Sí, Gallardo. La única avenida de acceso, así como se quisiera, es la de Gallardo, porque Gallardo sí tiene profundidad cuando llega, sabe centrar, tiene gol, de repente mete algunos goles también, Gallardo. Mete disparos también. Tiene disparos. Pero es lateral, Héctor. Y ha aprendido a defender mejor. Es un lateral carrilero que tiene mucha profundidad. Pero no hay que olvidar que pero yo hablo de un extremo no hay. natural. Pero su primera posición era volante y extremo en Pumas. Mucho. Entiendo esa parte, pero esa era su primera posición en Pumas, volante y extremo. Y esa era la posición que él jugaba en los Tigres de tercera división amateur en Tabasco y después en Jaguares de la sección 48 en Cárdenas Tabasco. No, y en la primaria también. ¿No? Y de ahí lo jala Pumas, de ahí lo ve Pumas y lo jala Creo Pumas. que hay opciones de que también desde el kinder venía jugando ahí. Sí. Bueno, Dionisio tiene completo su DNA, muy bien. Tabasqueño. Tú dime, Mario, dice, no siento que en ningún puesto tengamos debilidades o dificultades. No, por supuesto que no las tiene por los jugadores que eligió. Es decir, por los 26 jugadores que eligió, estoy de acuerdo con mis compañeros, tiene que buscar llegar por la derecha y por la izquierda, perdón, tiene que buscar llegar y armar sociedades. Por la derecha, sociedades, hablo, por ejemplo, ayer Julián Quiñones Gallardo, entre los dos, llegaban por la izquierda. Acá tiene que ser Brian y Alvarado, entre los dos tiene que llegar por la derecha. No necesariamente tiene que ser un extremo, pues no lo tenemos, no tenemos a Chucky Lozano. Tenemos que hacer sociedades y buscar llegar, porque lo que más tenemos son delanteros. Entonces necesitamos abastecer a nuestros delanteros. ¿Qué línea te parece la más sólida y cuál te parece la menos sólida? Yo la veo pareja, partido parejo, perdón, las líneas parejas. Veo al equipo mexicano a un 60%, así vamos a empezar en la Copa del Mundo. No lo veo más. Y sí espero, te digo de todas las líneas, porque por ejemplo, si me dices, no, es que el capitano, si se te ocurre decirme el capitán, pues el capitano ayer se equivocó, Capitano yo lo veo en el Génova, que ustedes lo transmiten, y a veces una buena, una mala, no me da tanta seguridad. A Montes no lo veo, no se puede el fútbol de Rusia, pero vamos, a lo que voy es, defensivamente no es tan sólido el equipo mexicano, tiene que estar muy concentrado. En el medio campo tenemos volantes de todos, bueno, pues los más seguros, pero tenemos varios.
Por fuera no tenemos extremos, pero tenemos gente que pueda llegar. Lo que mejor tenemos, que tiene 4 centros delanteros, que a mí me extraña mucho, o aparentemente, ustedes me lo dirán, está borrado Santiago Jiménez. Parece que es la cuarta opción hoy. No, espérame, más borrado que en el Milán. Pero a mí me extraña más que 24 goles en la Liga MX no le hayan dado minutos a Armando González. En los últimos 2 partidos no los metió. Bueno, al menos está más derecho con el pues te digo, nada más, ayer entró el Memote, que, hombre, es elegible, es un buen jugador, pero lo de Santiago se me hace... son cosas que nosotros desde acá no podemos detectar, como nuestro cuerpo técnico la detecta ahí. A mí una de las grandes sorpresas del Vasco Aguirre en la elección de los jugadores es lo que decían del Memote. Pero me sorprende más que da la impresión en cuanto a la lectura que es Raúl Jiménez, y parece que el de segundo delantero sería hoy el Memote. Y tú que narraste mucho tiempo al Mallorca de Javier Aguirre. Era un delantero de ese molde. Sí, yo a eso voy. Me da la impresión que él en el Memote ve su Murici en su momento que tuvo en el Mallorca. Ahora, ese equipo jugaba con 3 centrales, laterales, volantes. 5-3-2. Un eje de ataque que fue el segundo mejor goleador en esta temporada con un Mallorca que descendió, Vedat Murici. Y sí, era una fiera yendo por arriba, te ayudaba a capitalizar jugadas. Creo que él busca, en el Memote eso de Murici. Sí, pero jugaba diferente aquel Mallorca. Características. Sí, 5-3-2. Totalmente. 3-2. Pero sí tenía un delantero con esas condiciones, fortaleza, juego por elevación. Ahora, que es y, el Memote, sin duda. Claro, es por eso. Y lo curioso es, y lo sorpresivo es de que da la impresión que lo tiene como el segundo delantero. Pues yo creo que sí está sumando enteros, sí, está sumando enteros. Vamos a hablar, Héctor, y voy contigo, de la parte defensiva, de eso que decía hace un momento Mario Carrillo, y a la sombra de uno de las principales, del principal error del juego contra Serbia. Habla Aguirre. Una terrorífica, hijo. Terrible. Uno no fue determinado, otro no se habló, pues ya está. En la alta competición pues te vacunan si te equivocas. Nos equivocamos una vez en 90 minutos, gol. Te lo comentaba más temprano, Héctor, en la historia de la selección mexicana en los mundiales, y lo digo porque en adelante ya todo cuenta, nos hemos llenado de jugadas de esa naturaleza, ¿no? De que chocaron, gol. Si hubiera atacado correctamente, si hubiera hecho los cambios, si hubiera marcado el penal, si en la tanda hubieran sido más certeros, si manda los cambios, qué sé yo, y se quedan como cicatrices que ahí están. Ahí están, si no, vean la serie que tenemos preparada con Fernando Tirado, ¿no? Sí, el What If, ¿qué hubiera pasado? Sí, ya en adelante todo cuenta. ¿Qué sacas de esta conclusión o de ese error de 2 de los más confiables de esa línea defensiva? Sí, también lo de Mateo Chávez también fue igual de grave, solamente que no capitalizó el rival, ¿no? Australia. Pero lo de ayer sí es una falta de coordinación terrible, que dice, en la alta competición nos vacunan. Pues este equipo tan malo nos vacunó también. O sea, no siendo de alta competición Serbia, ¿no? No está ni en el Mundial. En el Mundial. Entonces, sí, una falla defensiva en un Mundial puede tener un costo altísimo. Toma otra dimensión. Altísimo. Y en partidos de matar o morir, peor todavía. Porque en grupos te puedes un poco recuperar, ¿no? Pero ya cuando llega la serie de matar o morir en cualquiera de las rondas que lleguen, 16avos, octavos, cuartos, lo que sea, ahí un error de este tipo te puede costar ya la salida a la Copa del Mundo. Por eso sí es muy importante, esos detalles, pequeños detalles, son tan relevantes en competencias tan cortas como esta. Contra Sudáfrica puede ser que te alcance para darle la vuelta. Sí. Pero ya contra equipos como Corea y contra República Checa, o en eliminación o eliminación directa, ya es mucho más complicado pensar en darle la vuelta, ¿no? Pero sí la zona defensiva sí es la más yo creo que es sólida que tiene México. Tienen toda la razón. Es la más regular en cuanto a nombres, dices tú. No, la más regular en funcionamiento a lo largo de todo el proceso con Javier Aguirre. O sea, yo sí tienes razón. Son 2 errores y él ya le puso las palabras que quiso y está bien. No se pudieron escuchar por obvia razón. Pero quiten estos 2 que son los más recientes y que preocupan por la cercanía con el Mundial. ¿Después se acuerdan de otro error así? En toda la era Javier Aguirre, en esta tercera. Pero ahí te va. La selección mexicana ha mostrado errores que de pronto igual y no terminan en gol. Pero contra Colombia y contra Uruguay tuvo errores de salida que le provocaron terminar en gol. Pero ¿a qué voy? ¿Cuántas veces alguien quería salir jugando en México, lo presionaban y entregaban la pelota y la dejaban ahí? Ya que después terminaran en gol es otra cosa, pero eso se tiene que considerar también error.
En que el juego aéreo se ha mejorado, sí, se ha mejorado, pero ahí está latente esa posibilidad. Y en la misma salida de pelota, yo sí veo mejoras. No te estoy diciendo. ¿Te acuerdas las equivocaciones? La salida del Barça, ni mucho menos. Del pero Tala yo que entregó un par de valores en los últimos partidos también. Bueno, sí, no por el Tala. ¿Y te acuerdas contra Portugal el Tala cuando ponía pelotas al pie al hombre que estaba delante del medio campo? O sea, está bien que veamos las malas, pero veamos también la elaboración, la construcción y la evolución del juego. Porque estamos hablando de las malas, estamos hablando de los errores de defensa del equipo mexicano. El tema aquí, Mario, es que, digo, no vas a sentar a Gallardo, no vas a sentar a Johan, o sea, son esos dos básicos, ¿no? Son de las certezas máximas que tiene el equipo. Es lo que mejor tenemos, pero sin duda. Simplemente se han equivocado, no pasa nada, es decir. Pero tú dijiste hace rato que no habías tan sólida la defensa, ¿no? Sí, Capitano, es que... Te referías a Johan con el capitano, ¿no? Sí, es que hablan del capitano, que el capitano, yo no lo veo, ¿No lo ves? El equipo ¿No te mexicano gusta? tiene que ser concentrado. Es titular en el Génova, es tremendamente buen jugador, tiene que concentrarse, no puede hacerlo de ayer. Por favor, si es el más seguro, no puede hacerlo de ayer. Fue lamentable, pero pasó, es un error y ya. No pasa nada. Lo que, Fue no tenía, lo que no tenía Johan era gol en la selección. Y ya en los últimos partidos ha metido 2. Se ha convertido en el Edson Álvarez de la Copa Oro. Con Edson Álvarez se ganaron cabezazos y que representaron gol. César Montes también, 3 goles. Sí, César Montes. Y como Edson no ha estado disponible, entonces ha ido o con Montes o en este caso con Johan. Muy bien. Tenemos una más y esta va dedicada para Dionisio. Órale. Como diría Mario Carrillo. Va para ti. Estoy cómodo, ¿verdad? Estoy muy cómodo. El Tala o Memo o Carlos, es decir, tienen ahí en los porterías evidentemente las diferencias de estilos, pero cualquiera de los tres, de verdad, y lo digo, creo que me conocen hace muchos años, si tiene que iniciar uno porque le dio gripe al otro y el otro le duele la muela, no tengo ningún problema en que juegue. Hoy no hay 1, 2 y 3. No hay 1, 2 o 3, y se refirió concretamente a la portería. Me conocen hace muchos años, sí, hace muchos años, pasó lo del 2010. ¿Tú qué dices, Dionisio? ¿Deja la puerta abierta para algún cambio en la portería? Yo hasta no ver, no creer. Yo, si por mí fuera, el Tala tendría que ser, sin lugar a dudas. Oye, todas las titularidades en este año han sido suyas. Claro, sin lugar a dudas. Pero yo hasta no ver que estemos entonando nuestro glorioso himno nacional y ver que es el Tala, a mí yo hasta no ver, no creer, y sigo considerando que no está sepultado o enterrado el tema de lo de Ochoa. Dice, no hay 1, 2 o 3, esa es una bronca. Que diga a 6 días del inicio de la Copa del Mundo, bueno, 7 ayer, que no hay 1, 2 y 3, perdóname, si hay una posición en donde el futbolista necesita tener esa certeza de que voy a estar, de que soy el titular, de que tengo la confianza, el respaldo, es el guardameta. Yo quiero pensar que en corto ya fue con alguno de estos 3, que esperaría sea el Tala, porque es el que te ha tenido mayores titularidades, y le diga, vas a hacer tú. Y dejémonos del famoso... Tú y yo, tranquilo, mentalízate, prepárate, vete visualizando, porque vas a ser el titular en la Copa del Mundo. Yo esperaría que en corto y que esto del 1, 2, 3 sea un discurso tribunero nada más. No, y dejémonos del famoso discurso, no es para generar competencia interna. No. En este caso tienes que definir a tu portero. Para mi gusto el mensaje está muy claro, Héctor. Sí. Si en 8 juegos que llevamos en 2026, las 8 veces ha sido titular un mismo futbolista, un mismo guardameta, pues creo que el mensaje es muy claro. Sí, pero ¿a poco le sorprendería que Javier Aguirre de última dijera, Ochoa arrancas? A mí sí, a mí sí. Arrancas, Ochoa, tú Tala vas a ser el titular todo el Mundial, no te preocupes, es el homenaje. Pero este portero, es Sudáfrica, arranca, pero es el primer partido. Es el Azteca. A mí no me sorprendería. A mí sí, a mí me parecería un tiro en el pie. Yo hasta no verlo creer. Por ejemplo, el auxiliar de Javier Aguirre en 2010, que lo tenemos aquí cerca, su opinión, y la dijo ahí mismo adentro, es Ochoa está mejor para jugar. Y jugó el Conejo Pérez. Por eso a mí no me sorprendería de Javier nada, de verdad nada, porque ahorita si tú revisas los 32 partidos de Javier hasta ahorita, lleva 15 titularidades Malagón, 15 titularidades Tala, una Andrés Sánchez y una Guillermo Ochoa. Los que arrancan, Pero ¿no? post lesión de Malagón, ha sido pues, Rangel. Tala, claro.
Y aquí tenemos que al siguen fuera sin tener un auxiliar de partido Javier. oficial. Y desde el primer día que lo llamó Aguirre es el que más le gusta. Ojo, Pero Desde que lo llamó la primera vez es el que más le gusta. Ahora, estaba Malagón en su buen momento, el América tricampeón, tuvo que aflojar y metía a Malagón, pero siempre le gustó más el tal a Javier Aguirre. Mario, dejamos al final tu opinión porque es la Sí. que conoce Gracias. el interior. Sentido común, por ejemplo, ¿qué le gusta a Javier? Las salidas. Le gusta un arquero que salga por arriba, le gusta un arquero que tenga la velocidad de arranque fuera del área para hacerle coberturas centrales. Ese es el Tala, en todo sentido. ¿Por qué? Porque Ochoa sale, sí, pero sale mejor el Tala. La velocidad del Tala es mucho mayor a la de Ochoa. Simplemente va a jugar el Tala. E inclusive se refleja en qué tan adelantado puede jugar el equipo. Por eso, si México está atacando a media cancha, un pase a profundidad, ¿quién sale más rápido? ¿El Tala o Ochoa? Pues Ochoa no llega. Y el Tala sí llega con mayor facilidad. ¿Tú entonces dejas abierta o no la puerta? No, es a el otra Tala. Yo veo que es el Tala seguro. Yo también lo veo. Espérame. A la duda, porque lo veo, se lastimó, espero que no. Se lastimó algo y le pasó raro al Tala. La muela. Sin duda Ochoa. Pero a ver, Mario, espérame, en ese mundial, ¿cuándo le avisa al Conejo que él va a ser el titular? Yo creo que él ya se sentía más seguro con el Conejo. A mí, por ejemplo, Javier, aunque yo tuve el Conejo en Cruz Azul, yo lo tuve y arquerazo. Yo lo tuve en el Mundial de Francia, arquerazo. Pero le estás dando vueltas y no me has contestado. ¿Cuándo le dijo a ¿Cuándo Javier se entera? Aguirre, al Conejo Pérez, que le iba a decir? Iba a decir algo, no te enojes conmigo. Llámame a me das vueltas. Ya sé que lo tuviste en muchos equipos. Es decir, ¿Cuándo le dijo el Vasco al Conejo, vas tú? sí, no lo sé. Es decir, no estoy ahí a ver qué le dice a quién. No, Javier tiene su parte interna, su tranquilidad, va al cuarto y le va a decir a alguien, a mí en lo particular, porque yo le sugería que Memo Ochoa era un arquero que salva, gana partidos, a mí me ganó partidos y campeonatos y por eso lo recomiendo, no es mi cuate. Bueno, él dijo, oye Mario, va el Conejo. ¿A ti cuándo te Punto. lo dijo? ¿Tú cuándo te A mí no me enteraste? lo dijo nunca. ¿Cómo? O sea, ¿te enteraste ¿Pero tú cuando dio la te enteras? alineación? Dio la alineación. O sea, una hora antes, hora y fracción. También recordemos una cosa, el director de selecciones nacionales de aquel entonces, 2010, hizo una evaluación de todo el cuerpo técnico de su trabajo. ¿Sabes quién fue el mejor calificado de todo el cuerpo técnico de la selección? 2010, según el director de selecciones nacionales, Mario Carrillo. Fue el mejor calificado de todos. Mario Carrillo dejaba su opinión todas las noches por debajo de la puerta de Javier. No más fue una, compañero. A mí me dijeron que varias. Y que a la hora de la hora, el Vasco, muy bien, Mario, excelente trabajo. Decidía lo que él quería. Está bien, pero al final, él aparte decidía. tiene el Está bien, gran es su poder de responsabilidad. elección. Claro. Él elige. Un entrenador, cuando tú sientes un portero, te da seguridad, te sientes fuerte, tú dices así te digan lo que te digan, a ti te gusta Muy bien. ¿Tenemos todavía el 11 de Mario o ya no? ¿Lo vemos? Sí, de volada, ya para irnos a corte. Iremos ¿Cuál sería hasta el 11 Guadalajara. para arrancar, según Claro, sí, Mario? el 11 de Super Mario. Sí, nada más te van a mover unas cositas. Ahorita. Mira, llegó la Selección Nacional de Corea. Inclusive los fueron a recibir al aeropuerto, etcétera, etcétera. Esto es ya la llegada a su hotel de concentración allá en Guadalajara. Héctor, donde también jugarán el próximo viernes. Y por cierto, nos hospedaron muy lejos del estadio, muy lejos de Verde Valle. Pero bueno, Bueno, este es tu 11, Mario. Sí, simplemente cambien por favor a Jiménez por la izquierda y Gutiérrez a la derecha, si es posible, y lo pueden cambiar. Si tienes ahí la tablet, cámbialo por favor. Y Edson Álvaro con Chávez, Alvarado va del lado derecho. Y Chávez, por En verdad, no sé quién puso esta distribución, pero que la haya puesto, es culpa mía, pero tenía que corroborar. Pero, a ver, aquí, razón. a todo Ahora esto, entiendo, tú ves a culpando los al dos Vasco, Jiménez Mario. iniciar. Sí, Con todo y que Santiago no ha tenido minutos. sí, para mí Santiago es un delantero de lujo, puede jugar perfectamente con izquierda. Si llevaste dos centros delanteros, tiene que jugar con los dos Jiménez, para mí. Sí tiene que llevar un volante creativo por la derecha, que el mejor ahorita, y quien nos ponemos de pie, es el chico Brian Gutiérrez. Sin duda. que lo tiene y lo ha hecho bastante bien. De él esperamos
de los tres, yo espero un salto de calidad importante porque no es suficiente como están jugando. Tienen que mejorar los tres. Atrás, Edson Álvarez es el líder. Yo pongo a Chávez. Si no Chávez, pongo a Romo. Pero entre esos dos, pongo mis titulares. Por la derecha, el Piojo Alvarado es el mejor jugador que tenemos por la derecha, que va a armar una línea de 5 disfrazada con Gallardo y Alvarado. Tres defensas. Brian. Reyes, Romo y Johan. Sí. Brian se ha devorado cada oportunidad que le han dado. Eso creo que es de las grandes sorpresas. Pero lo más importante es, en este año, para todos, es el día del partido, señores. Ahí es. Sin duda. Mateo Chávez, cuando regresemos, en sus propias palabras. En la lista, y si de pronto te toca, por ejemplo, abrir la Copa del Mundo, ¿te has imaginado ese momento? Yo creo que cada que me lo imagino, porque me lo he imaginado mucho, me llega este vértigo y este sentimiento aquí en la panza, como si fuera ya el día de mañana. Pero nada, yo creo que sentiría sobre todo mucho agradecimiento, mucha felicidad y satisfacción de que mis esfuerzos y todo mi trabajo se verá reflejado con una recompensa tan grande como lo que es un mundial, ¿no? ¿Qué recuerdas que Javier, digamos, puntualice en ti? ¿Qué es lo que más te ha pedido que hagas y que no hagas? Es que peleé, que demos el máximo. Viene, Javier, entra mucho esta parte del saber ser mexicanos y lo que significa ser mexicanos, de sentirnos orgullosos y luchar por nuestro país. No, yo creo que Javier, cuando más lo he notado un poquito en eso conmigo, es cuando él nota que juego con un poquito de duda o que estoy indeciso. Él solo me pide que vaya al máximo, que no dude y que tome la decisión que tome, pues sea con toda la decisión del mundo. Y pues nada, que ponga mi calidad. Le molesta mucho esto que fallemos estos pases sencillos o estas reacciones sencillas, porque es se fija mucho en los detalles, ¿sabes? ¿Te consideras rebelde? Es una rebeldía bien encausada, ¿no? Como que no aceptas que te digan que no se puede o que no es el momento. ¿Dirías que esa es una característica tuya? Es que no siento que es a lo mejor una rebeldía, pero la verdad es que yo juego al fútbol yo quiero ser el mejor, yo quiero ganar títulos, pero también tengo otra parte de que yo juego yo quiero que esto al final de mi carrera sea toda una experiencia, ¿sabes? Y tu papá te dijo, estás donde yo no pude estar, ¿no? Pues nunca me lo dijo así, pero pues yo veo mucho su ilusión, su felicidad cuando me habla el teléfono y me motiva, me echa para adelante, aunque a veces, o sea, él sabe que yo me molesta a lo mejor cuando estoy en la banca y me dice, cabrón, ve dónde estás, aprovecha, tranquilo. Entrena, diviértete y al final creo que sí tiene razón porque soy un privilegiado de la vida, del fútbol, principalmente por el ejemplo más claro que lo tengo ahí, que a lo mejor él no pudo cumplir este sueño, él hizo otras muchas cosas que yo no pude hacer todavía en mi carrera, pero sobre todo esto, pues se lo debo a ellos, a mi familia y a mi papá sobre todo, pues porque sé que él está viviendo un sueño que él tuvo a través de mí, así que pues me siento muy feliz de eso. Mateo Chávez, aquí está su ficha, un futbolista de la nueva generación que tomó el riesgo de irse al fútbol de Europa, que está aprendiendo. Yo lo veo sólido cuando ataca, siento que le falta defender mejor. El titular es Gallardo, pero ¿en qué ha mejorado Mateo Chávez desde que se fue a Europa? A mí me da la impresión en algo que yo siento que le puede jugar en contra, le podría jugar en contra, el ímpetu. A veces es tan impetuoso que cuando estás en la zona cercana a tu defensa, zona de seguridad, puede cometer faltas que se pueden convertir en tarjetas. Hay que recordar que en este mundial 2 tarjetas amarillas y te pierdes un partido. Y entonces él, cuando estaba, por ejemplo, en Chivas o algunos partidos que lo hemos visto de la Eredivisie, ese ímpetu lo llevaba a cometer ciertas faltas que podían ser imprudentes y hasta rojas. Pero te das cuenta, le pregunté a Dionisio en qué había mejorado y me dijo lo contrario. Esto es lo que él quiso. No, en el ímpetu, es que lo veo que lo ha sabido manejar mejor. ¿Tú en qué lo ves mejor? Eso ha mejorado. Sí, ¿En también. qué lo ves mejor de lo que viste en Chivas a lo que es hoy?
Yo sí lo veo centrado, lo veo más maduro. En Guadalajara cometía todavía algunos errores, sobre todo en entregas de pelota. Acá en los encuentros que ha tenido lo veo mucho más seguro. Le sigo viendo áreas de oportunidad. Creo que tácticamente suele ser indisciplinado, que tiene sus pros porque se va con mucha alegría al frente, pero luego se termina por meter demasiado hacia el centro y tarda tiempo en regresar a la posición original. Pero yo sí noto que la experiencia que ha tenido y el proceso, para mí así lo veo, está concluyendo su proceso formativo en Europa y creo que para mí eso es formidable. Sí. ¿Crees que se pueda, Mario, convertir en lo que hoy es Gallardo? Sí, le falta mucho tiempo, le falta más tiempo. Yo lo transmito los sábados en la Z. Arriba es descarado, por ejemplo, atrevido, eso me gusta mucho, lo hace muy bien, encara. Por momentos la distracción que dice Diony es que él se queda ahí parado como si fuera extremo izquierdo y no tiene que regresar, es decir, no regresa, no defiende, no marca, le ganan las espaldas, tiene esa problemática en la marca. Pero por supuesto que mejorando eso va a ser un buen jugador. ¿Puede llegar a ser lo que hoy es Gallardo? Sí, señor. Héctor. A mí me gusta mucho este chico la mentalidad, es un tipo muy atrevido para hacer cosas, no le tiene miedo a ningún rival, en esta parte es resuelto cuando va a disputar una pelota. No se achica en ningún escenario, que también es parte que me gusta. Cuando ataca bien, pero si él solamente se dedica a defender, también para mí se planta bien delante del delantero para marcar. Si lo hace bien, cuando marca. El problema es ese, como dice Mario, cuando va hacia el frente, sus retornos no son lo suficientemente rápidos como para no perder la posición, ¿no? Eso tiene que ver con una disciplina táctica. Es una indisciplina táctica. Eso es básico, porque de entrada eres defensa lateral. Pero le pasa a Jorge Sánchez y tiene más experiencia que él. No, está bien, digo, pero sí creo que para que se convierta en un jugador completo. Gallardo ha mejorado mucho en esa parte. Gallardo va y viene con más regularidad, ¿no? Esta es la entrega más reciente y ya tenemos lista la siguiente. Esta va a ser mi última concentración con la Selección Nacional de México. Fue ahí cuando me decidí, dije, oye, voy a ir por el próximo Mundial. Pero lo estás diciendo como si fuese una cosa sencilla. Tú sabes que es un 6º Mundial. No ha sido sencillo, nadie me ha regalado nada, pero aquí estamos cerca. Que arranque el partido. Ya visualizando el partido. Y que hagas un gol, se va a caer el estadio. ¿Me visualizo el 11? Sí, me visualizo. ¿Me veo ahí jugando? Sí, me veo jugando. Desde el Tri, con Guillermo Ochoa, próximo a convertirse en el hombre récord de la selección mexicana. Va por su 6º mundial. Lunes 8 de junio, el estreno en Disney Plus. Caía, Toluca despertaba. Tigres dudaba. La emoción cambiaba. La energía cambiaba. El estadio cambiaba. El análisis cambiaba. Pero no entró. Y en las finales, esos momentos valen oro para unos y valen lágrimas para otros. Hugo Morales lo dijo en la mesa, ese balón se congeló con un efecto rarísimo. Hugo Sánchez agregó que esa jugada marcó el destino emocional del partido. No es ciencia. Es fútbol y cuando un balón se detiene en la línea para salvar a un grande, sabes que la noche va a tener historia. Pero luego llegó el drama del otro Hugo. Hugo González, la figura del primer tiempo, el hombre que salvó 3 goles. El portero que sostuvo al Toluca que no sostenía nada, que voló con reflejos increíbles que parecía jugar el partido de su vida. Terminó convirtiéndose en el responsable del gol. Porque así es el fútbol, no recuerda tus aciertos, pero repite tus errores como eco. Un despeje mal hecho, una decisión equivocada, un balón dividido entregado en zona prohibida. Y Correa, que no necesita segundas oportunidades, la mandó guardar. Y en ese instante, el héroe se convirtió en villano, y la charla de la mesa se convirtió en tormenta. ¿Debe seguir siendo titular? ¿Lo va a sentar Mohamed? ¿Lo va a romper si lo sienta? ¿Lo va a quemar si lo sostiene? ¿El error pesa más que las atajadas? ¿El portero debe ser juzgado por lo que salva o por lo que falla? Roberto Gómez Junco dijo que errores así pasan cada semana en el mundo. José Ra dijo que en una final no pueden pasar. Dionisio dijo que el asunto es psicológico. El Pollito Ortiz dijo que él sí lo cambiaría. Y Peláez advirtió que cambiarlo sería matarlo. Y en el centro de todas esas opiniones está Mohamed, que dijo es prematuro decidir, y esa frase incendió más la discusión porque, para muchos, significó, no lo estoy defendiendo,
Pero lo fascinante de esta final no es la polémica, sino la narrativa que está construyendo alrededor. Porque si algo quedó claro anoche es que Tigres jugó como finalista y Toluca jugó como visitante con miedo. Y aún así, la serie está abierta, no definida, no inclinada, no sentenciada. Abierta. Y abierta es la palabra más peligrosa en el fútbol mexicano. Porque cuando una serie está abierta, los fantasmas se meten en el vestidor del favorito y la esperanza se mete en el vestidor del débil. Y ahí todo cambia. La altura de Toluca no es un detalle, es una ventaja natural que golpea y desgasta. Tuca Ferretti lo explicó con una calma casi científica. Jugar en Toluca te quita 25 a 30% de energía. Pierdes aire, pierdes velocidad, pierdes claridad. Y si no manejas la pelota, mueres. Y Tigres sabe que no puede jugar igual que jugó en Monterrey. Sabe que tiene que dosificar. Sabe que tiene que ser inteligente. Sabe que su defensa no es impenetrable. Sabe que de visitante falla. Sabe que no es invencible. Y Toluca sabe que en su casa es otro. Sabe que suele meter 2 goles por partido. Sabe que su afición multiplica su ritmo. Sabe que Mohamed trabaja muy bien la táctica fija. Sabe que Alexis Vega puede aparecer. Sabe que la noche en Toluca tiene una energía distinta. Sabe que la final se puede voltear. Y cuando un equipo sabe que puede voltear una final, se vuelve peligroso. Y esa palabra peligroso define el estado de esta serie. Tigres tiene la ventaja. Toluca tiene la vida. Tigres tiene experiencia. Toluca tiene hambre. Tigres tiene control. Toluca tiene caos. Tigres ganó. Toluca puede ganar. Y cuando pones esas energías frente a frente, lo único seguro es que la vuelta va a ser una guerra emocional, táctica, física y psicológica. Nada más importa. Ni la ida. Ni la posesión. Ni las atajadas. Ni el error. Ni el balón detenido en la línea. Lo único que importa es lo que viene. Y mientras esta final respira tensión por todos lados, hay algo que empieza a convertirse en el centro emocional del país futbolero. La sensación de que esta no es solo una final entre Tigres y Toluca, sino una final entre 2 universos completamente distintos que chocan en un punto donde no hay espacio para el error. Porque Tigres llega con un arsenal lleno de jerarquía, de nombres pesados, de momentos heroicos acumulados a lo largo de los años, de títulos, de noches que se recuerdan en documentales, de jugadores que saben sufrir, ganar, perder, aguantar. Y lo más importante, saben competir en finales. Pero Toluca llega con una energía muy distinta. Una energía que no viene de la historia reciente, sino del espíritu, del renacer, de la resiliencia, de ese fuego interno que solo los equipos que vuelven del infierno llevan dentro. Y esa diferencia es lo que hace esta historia tan magnética. Porque la ida nos mostró a Tigres siendo Tigres, ordenados, dominantes, tranquilos, pacientes, seguros de sí mismos. No necesitaban correr, necesitaban controlar. No necesitaban arriesgar, necesitaban esperar el error. No necesitaban desesperarse, necesitaban confiar en su superioridad. Y eso hicieron. Pero Toluca no fue Toluca. Y esa es la clave de todo. Un equipo que llega a una final no puede desaparecer su personalidad en el partido más importante. No puede perder su esencia. No puede renunciar a lo que lo hizo grande en el camino hacia la final. Pero eso pasó. Y eso molesta. Molesta porque no fue Tigres quien obligó a Toluca a jugar así. Fue Toluca quien decidió jugar así. Fue una decisión emocional, no táctica. Un reflejo del miedo, no del análisis. Un acto de supervivencia, no de ambición. Y cuando un equipo juega desde el miedo, el cuerpo se encoge, la mente se nubla, la pelota pesa. Pero lo más irónico es que, a pesar de todo ese miedo, Toluca sigue vivo, sigue respirando, sigue con la oportunidad en sus manos. Y ahí es donde el fútbol se vuelve hermoso, cruel y misterioso a la vez. Porque el 1-0 no cerró nada. El 1-0 abrió todo. Y esa apertura es la que llena de ansiedad a Tigres. Porque cuando un equipo domina, genera más, controla el juego. Se siente superior y aún así gana por la mínima. La historia te dice que ese partido quedará marcado como el momento donde dejaste ir la oportunidad de ayudarte a ti mismo. Y en las finales, el fútbol siempre cobra facturas. Y Tigres lo sabe. Y por eso están inquietos. Porque si hay un fantasma que persigue a todos los equipos que llegan con ventaja mínima al juego de vuelta, es el fantasma de la remontada, y Toluca, en su casa, con su gente, con su altura, con sus emociones, con su urgencia, con su hambre, con su técnico. Es exactamente el tipo de rival que sabe aprovechar ese fantasma. Pero hay otro fantasma más grande, el portero. Porque la portería de Toluca se ha convertido en un dilema psicológico más que futbolístico. Y en una final, lo psicológico pesa más que lo técnico. Hugo González fue figura, sí, pero también falló. Falló en el momento en el que no se puede fallar. Y mientras nos acercamos al capítulo final de esta historia, mientras la ciudad de Toluca empieza a despertar con ese cosquilleo que solo aparece cuando hay una final en casa, mientras la gente empieza a hablar en los mercados, en los taxis, en los camiones, en las plazas, mientras las playeras rojas empiezan a aparecer como manchas vivas en cada esquina, mientras los aficionados de Tigres hacen cuentas, repasan estadísticas, recuerdan sus mejores noches, se preguntan si esta será una más o si esta será la noche donde el hubiéramos los persiga por siempre. El fútbol mexicano entra en ese modo donde todo huele a destino. Esa sensación que te marca la piel, que te prende el corazón, que te dice que algo grande está por pasar aunque todavía no sepas qué es.
porque la ida dejó heridas. Dejó dudas, dejó temores, pero también dejó señales. Señales que solo leen los que entienden el fútbol, no como un deporte, sino como un lenguaje emocional. Y una de esas señales es la manera en que Toluca salió vivo de un partido en el que debió salir muerto. Porque no era normal, no era lógico, no era justo, pero sobrevivió. Y cuando un equipo sobrevive a una tormenta que no debería haber sobrevivido, ese equipo se fortalece desde un lugar muy profundo. Un lugar que no nace del análisis, sino del alma. El Toluca que terminó el partido no era el mismo que empezó. Terminó sabiendo que, a pesar de jugar mal, a pesar de no atacar, a pesar de equivocarse, a pesar de sufrir, aún así está a un gol de empatar la final. Y esa sensación, ese podemos, es peligrosísimo para Tigres. Porque Tigres dominó, atacó, controló, hizo todo menos marcar el segundo. Y ese menos es gigantesco. Ese menos es el espacio donde el fútbol se mete para cambiar destinos. Ese menos es donde los fantasmas empiezan a aparecer. Y si un equipo conoce fantasmas, es Tigres. Porque han perdido finales donde eran favoritos, han sufrido en estadios donde dominaban, han visto partidos escaparse por detalles mínimos. Y el detalle mínimo de anoche fue ese balón detenido en la línea. Esa jugada que parece pequeña, pero tiene el tamaño de un presagio. Y los presagios en el fútbol son raros. No se explican, no se miden, no se entrenan, solo se sienten. Y ese balón detenido fue una señal de que esta final no está destinada a ser sencilla, no está destinada a ser lineal, no está destinada a ser lógica, va a ser complicada, va a ser sufrida, va a ser emocionalmente desgastante para los dos lados. Va a ser una final que se recuerde no por la superioridad de un equipo, sino por la resiliencia del otro, y la resiliencia es la palabra clave de esta historia. Porque si alguien sabe construir resiliencia, es Mohamed, el tipo que entiende la vida, no desde los triunfos, sino desde las cicatrices. El tipo que no necesita pitarras para convencer, sino miradas. El tipo que sabe cuando un equipo necesita gritos y cuando necesita abrazos. El tipo que puede transformar un vestidor quebrado en un vestidor encendido en menos de 10 minutos. El tipo que puede mirar a un jugador que cometió un error y decirle, si salimos campeones. Nadie va a recordar esto, el tipo que dirige desde el corazón. Pero no se deja dominar por él. Y ese tipo, ese turco, sabe perfectamente que esta final no está perdida. Sabe que el 1-0 es manejable. Sabe que su equipo en casa es distinto. Sabe que la altura es un factor que Tigres no puede controlar. Sabe que su afición convierte al Bombonera en un caldero cuando está herida. Sabe que jugadores como Vega pueden ser determinantes si entran inspirados. Sabe que su equipo tuvo miedo en la ida. Pero sabe que ese miedo ya se quemó. Y cuando un equipo quema el miedo, se vuelve libre. Y un equipo libre en una final es un equipo que puede hacer cualquier cosa. Y mientras Toluca se libera, Tigres se llena de preguntas. Preguntas que no se responden con entrenamiento. Preguntas que no se responden con táctica. Preguntas que se responden con alma. ¿Y si el 1-0 no nos alcanza? ¿Y si Toluca sale con todo? ¿Y si el partido se acelera? ¿Y si el Bombonera pesa más de lo que pensamos? ¿Y si nos meten un gol temprano? ¿Y si el arbitraje cambia el tono del partido? ¿Y si Hugo González ahora sí tiene su noche perfecta? Son preguntas silenciosas. Pero el fútbol no perdona las preguntas silenciosas. Las convierte en ruido. Y el ruido se mete en la cabeza. Y cuando se mete en la cabeza, cambia todo. Y esa es la razón por la que la vuelta no será un partido normal. Será una batalla emocional. Será un choque de energías. Será una final que no se gana desde la técnica, sino desde la convicción. Tigres tratará de enfriar el partido. Toluca tratará de incendiarlo. Y el equipo que logre imponer el clima emocional será el campeón. Y, en medio de este clima, aparece otro personaje, el árbitro. Porque en México, ninguna final está completa sin polémica. Y el Gato Ortiz entregó polémica a domicilio. La roja sin VAR. La sensación de rigor excesivo. Las decisiones que condicionaron el ritmo del partido. Todo eso generó molestia. Todo eso generó narrativa. Y las narrativas pesan en las vueltas. Porque el equipo que se sintió perjudicado sale con hambre de justicia. Y el equipo que se sintió beneficiado sale con miedo de que ahora les toque a ellos. Y esos detalles, aunque parezcan insignificantes, son gasolina emocional. Pero el detalle emocional más grande de todos sigue siendo Hugo González. Ese hombre está cargando el peso de una final entera en la espalda. Hizo atajadas que salvaron al Toluca de la humillación. Hizo un error que le dio vida a Tigres. Y ahora tiene que decidir cuál versión de sí mismo va a aparecer en la vuelta. Y el turco tiene que decidir si confía en él. Y el equipo tiene que decidir si lo respalda. Y la afición tiene que decidir si lo perdona. Pero lo importante es esto, las finales no se definen por errores pasados, se definen por respuestas futuras. Y Hugo tiene la oportunidad de responder, de cambiar su historia, de escribir el capítulo más importante de su carrera. Porque si Toluca es campeón, ese error no existió, desaparece, se borra, se archiva, se vuelve un detalle que nadie quiere recordar. Pero si pierden, ese error se vuelve una leyenda negra. Y así de frágil, así de cruel, así de hermoso es el fútbol. Porque al final, todo se decide en 90 minutos. Y todo lo que discutimos hoy, todo lo que debatimos, todo lo que analizamos, todo lo que sentimos, todo lo que criticamos, va a quedar guardado en un cajón cuando ruede la pelota.
porque la vuelta no respeta opiniones, no respeta panelistas, no respeta predicciones, no respeta lógicas. La vuelta solo respeta a quien la gana. Y esa es la belleza del fútbol mexicano, que cuando llega la hora de la verdad todos hablan, pero solo 11 jugadores por lado pueden escribir la historia. Y mientras el país entero se prepara para la vuelta, mientras las voces de los analistas siguen rebotando entre opiniones encontradas, mientras las calles de Toluca se empiezan a teñir de rojo, mientras en Monterrey la gente se pregunta si el 1-0 será suficiente para soportar la tormenta que se viene. Hay un detalle que nadie puede ignorar: esta final no pertenece a la lógica, pertenece a la emoción, pertenece a la narrativa, pertenece a esas historias que se forjan en segundos, en decisiones, en errores, en aciertos, en impulsos, en silencios, en gritos, en miradas. En esos momentos donde el fútbol deja de ser un deporte y se convierte en una metáfora de lo que somos. Porque si algo nos ha enseñado esta ida es que Tigres puede controlar el balón, puede dominar la posesión, puede crear más peligro, puede multiplicar llegadas, puede imponer respeto, pero aún así no está a salvo. Y Toluca puede desaparecer durante un partido entero. Puede no atacar, puede renunciar a su esencia, puede cometer errores graves, y aún así seguir vivo. Y cuando ese equilibrio extraño se presenta en una final, significa que el fútbol está preparando algo grande, algo inesperado, algo que va a romper la estructura emocional de por lo menos un equipo. Y lo más impresionante es que no es solo un duelo deportivo, es un duelo energético. Se siente en las entrevistas, se siente en los gestos, se siente en los jugadores, se siente en los técnicos, se siente en los aficionados, se siente en cada palabra que salió de la mesa de análisis. Tuca habló desde la experiencia y dijo que el 1-0 sí lo firma Mohamed, porque él sabe que en las finales no hay que ser perfecto, hay que sobrevivir. José Ra habló desde la crítica pura y dijo que el error de Hugo González es inaceptable. Pérez habló desde la estructura y dijo que Tigres debió matar la serie. Dionisio habló desde la lógica y dijo que Toluca necesita volumen ofensivo urgente. Y Gómez Junco habló desde la frialdad táctica y dijo que los errores pasan, pero lo que importa es cómo respondes. Y todas esas opiniones, aunque distintas, convergen en un mismo punto: la vuelta será otra historia.